El vuelo de los niños del exilio, los niños del reencuentro, los niños del avión, distintas denominaciones para hablar de este hecho histórico que ocurrió el 26 de diciembre de 1983. Estuvimos hablando con quizás la que es una de las principales investigadoras en el exilio, Silvia Dutrenit, que es una investigadora uruguaya que vive en México desde hace mucho tiempo, desde el año 76, y ahora vamos a darle la bienvenida a María Soledad Lastra. Ella es una investigadora, es una socióloga argentina de la Universidad de La Plata. ¿Estás ahí, María Soledad? Sí, hola Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Bien, acá estamos. María Soledad, tenés varios trabajos en torno al exilio y uno tenés que comparar, haces un estudio comparativo entre, digamos, lo que fue el exilio y el desexilio argentino y el uruguayo, ¿no? Incluso estoy leyendo aquí, haces una especie de estado de esos estudios sobre los retornos del exilio, ¿no? Ese desexilio, el retorno del exilio argentino y el uruguayo. También hablas del tema de los niños, de este vuelo de los niños. ¿Cuáles fueron las diferencias entre ese retorno del exilio argentino y el uruguayo? Bueno, es una pregunta muy compleja. Hay toda una investigación realizada ahí. Sí, en realidad el trabajo que vos mencionabas es mi tesis de doctorado y lo que analizo ahí son sobre todo las respuestas que dieron las sociedades argentina y uruguaya ante los retornos del exilio. O sea, es más una comparación sobre los procesos de democratización y cómo estos retornos se inscriben en esos procesos que sobre el retorno del exilio en sí. ¿Sí? No sé si se entiende. Correcto. Las diferencias, así a grosso modo, podría decirte que hay una presencia mucho más fuerte de políticas a nivel estatal, en el caso uruguayo, si uno lo ve en comparación con Argentina. Digamos, hay no solo por la inmediatez de políticas de reparación hacia los daños causados por el exilio, sino en el efectivo alcance que tuvieron estas políticas en Uruguay en relación con Argentina, que fueron políticas mucho más limitadas, mucho más con muchas más trabas burocráticas. Pienso, por ejemplo, en el caso de las políticas aduaneras, de las políticas para regularizar los documentos. No hubo, digamos, decís, un proceso de reencuentro, un proceso, digamos, institucional para favorecer ese reencuentro, Claro, o sea, eso es llamativo porque, como bien decís y como venía escuchando a lo largo del programa anterior también, el tema del reencuentro en Uruguay tuvo una presencia muy fuerte que en Argentina claramente no tuvo. Lo que me parece interesante en ese caso es poder como repensar el tema del reencuentro en función de los distintos actores que se apropiaron de esa categoría del reencuentro, digamos, para vivir este momento de transición democrática en Uruguay. Digo, no es lo mismo el reencuentro mencionado en los discursos de Sanguinetti que el reencuentro pensado por Víctor Baigán a la hora de elaborar políticas en la Comisión de Repatriación. Claramente. Entonces, pero vos decís sí. algo que me llama la atención, es que este vuelo de los niños del exilio de alguna forma fue una representación o un signo, un símbolo de ese desgarramiento que existía, o sea, reconocer que había un desgarramiento y de que había una necesidad de reencuentro. Y decir que no hubo un hecho así, digamos, que simbolizara digamos, en Argentina, y creo que tampoco en Chile. ¿Puede ser? Sí, en Chile yo no me arriesgaría tanto, o sea, no el hecho, digo, la idea del reencuentro me parece mucho más fuerte en Chile que en Argentina. O sea, claramente si uno ve los tres países, y te lo digo así muy por arriba, me parece que la idea del reencuentro estuvo mucho más presente en el caso de Uruguay y de Chile que en el de Argentina. Digo, el reencuentro con sus exiliados. Esto tiene que ver con que el lugar del exiliado argentino ha sido absolutamente invisibilizado si uno lo ve en relación al caso uruguayo, por ejemplo. Pero el vuelo de los niños yo creo que no solo es un hecho que representa ese reencuentro, sino que es un síntoma de que el exilio era parte de la agenda de las
de la transición, no solo de la agenda de los partidos políticos, sino también de los organismos de derechos humanos. Vos estudiaste también, hiciste investigaciones, lo que se llama papers, en torno a volver sin privilegios, la Comisión Nacional de Repatriación frente al retorno del exilio uruguayo, los retornos del exilio, bueno, en Argentina y Uruguay, una historia comparada con los que estábamos mencionando, semillas de la recepción a los retornados del exilio argentino y Uruguay. Bueno, me llama la atención lo de semillas de la recepción, ¿no? Obviamente esto no es una investigación, este es un programa radial, estamos tratando de hablar de un tema que en general no está sobre la mesa y lo que hicimos, digamos, dedicarle esta semana para investigar un poco más en profundidad. Las grandes líneas entre uno y otro retorno, o si yo te pediría mejor que me explicaras el retorno uruguayo, ¿cómo lo caracterizás? Bueno, en ese sentido, si uno piensa en las grandes líneas, uno puede ver que en Uruguay hubo un proceso de mayor organización de sus exiliados, digamos, para retornar, que en el caso argentino, por ejemplo. Esto quiere decir que como había dirigentes de los partidos políticos exiliados en el caso uruguayo y no así en el caso argentino, bueno, porque fue un perfil político distinto, ¿no?, el de los exiliados argentinos, hubo mayores tramas de organización en el exilio a la hora de volver. Eso también ayudó a que, digamos, el proceso de reinserción fuera menos chocante, por decirlo de alguna manera, porque los uruguayos estaban mejor informados sobre lo que pasaba en Uruguay, y porque estaban más contenidos. No quiere decir que haya sido menos traumático el regreso, el desexilio, como se le llama, es un proceso de fractura subjetiva muy fuerte, como lo es también el exilio, pero sí hay un grado de organización mayor que en el caso argentino, y ese es uno de los datos más importantes porque habla también de la previsión, digamos, y la atención que la sociedad uruguaya tuvo hacia sus exiliados, que no estuvo en el caso argentino. Y me llama la atención, vos decís que los políticos, digamos, la resistencia argentina no estuvo en su mayoría exiliada, ¿no? Pero está la experiencia del exilio de Perón, digamos, claro, eso fue previo al golpe de Estado, ¿no? Pero fue una experiencia grande esa, ¿no? Sí, lo que pasa es que el peronismo en ese momento está absolutamente fracturado, lidiando con sus propias controversias, derrotado, y bueno, y con un líder muerto. Claro. En el 83 estamos hablando de eso, ¿no? Claro. Sí, estamos hablando del 83, digo, y en el caso del radicalismo, el sector de los exiliados radicales es mínimo, es muy chico al lado del otro sector del exilio argentino, que podría ser el mayoritario, que es el de la izquierda, y el del peronismo. Creo que hay un grado de fractura interna de las organizaciones políticas argentinas en el exilio que impidió ese tipo de organización para el retorno. Además de que la sociedad argentina no reconocía en ese retorno algo deseable, digamos. No, digamos, en principio no había una... ¿Y en el caso de uruguayo? No, en el caso uruguayo sí, porque, digamos, en el caso uruguayo lo que hay es una fuerte comunicación entre lo que sería el Uruguay del incilio, como mencionaban hoy, y el Uruguay del exilio, ¿no? Hay una fuerte comunicación, tras bases de información para organizar ese regreso, y además porque hay una incorporación del tema del exilio en las plataformas de los partidos políticos, cosa que no hay en Argentina. Digamos, cuando se da la transición democrática, todo, lo decía Bayán, todos los partidos tenían en sus plataformas políticas, incluido el tema, era un tema que estaba en la agenda. ¿Te puedo preguntar, María Soledad, por qué te interesó tanto el tema del exilio? Sí, mira, yo no tengo familiares exiliados, ni soy hija de exiliados, pero tuve la oportunidad de formarme en México durante un tiempito, hacer mi maestría allí, y eso me permitió tomar contacto, bueno, con el México del país refugio, ¿no? El México que recibió a los exiliados españoles y también a los exiliados argentinos, y bueno, en mi caso eso me empapó de la problemática.
y me hizo prestarle atención, digamos, a esas experiencias que en Argentina en particular no estaban siendo visibilizadas. Y en general, digo, desde el punto de vista académico, da la impresión de que tampoco siguen siendo muy visibilizadas, o que realmente es un proceso que está ocurriendo ahora, digamos, a partir, no sé, de estos últimos 10 años. Sí, en el punto de vista académico yo creo que lo está volviendo más visible es la nueva generación, y no lo digo por mí, sino lo digo también por los hijos de exiliados que tienen sus propios hijos, ¿no? Y que están empezando a problematizar su experiencia de la infancia en el exilio. Me parece que ellos son emprendedores de memoria en ese sentido y lo traen al ámbito académico también para discutirlo, para repensarlo desde otros lugares. Y digamos, en cuanto a lo que serían las heridas, porque digo, eso también hablábamos, que parece más fácil ver, o fue más visible evidentemente, las heridas físicas y psíquicas de lo que puede ser el encierro y no el destierro. Sí, o sea, vos te referís al caso uruguayo, claro. Claro, caso uruguayo. Bueno, y en Argentina hay hubo ahora una gran ¿no? política en torno a los derechos humanos de los últimos 10 años, que realmente a nivel digamos, de la educación, de la cultura, se está planteando, se desarrolló el tema. ¿Está incluido en esa política el tema del desexilio, del retorno, o no está incluido? No, en el caso argentino el desexilio o el exilio en sí sigue siendo una cuenta pendiente, cosa que no pasa en relación al caso uruguayo. Pero eso también vale para el caso de los presos políticos. Si uno ve la transición democrática uruguaya, el modo en que se repara, uno puede pensar después que no se repara del modo suficiente, sí. Pero bueno, hay una política de, si se quiere, de reparación a través de la Comisión Nacional de Repatriación hacia los presos políticos y hacia los exiliados, en el caso uruguayo, y esa reparación, que además es integradora porque reúne a los dos sectores, no se dio en el caso argentino. Pero eso tiene que ver también con el modo, digamos, en que se dio la transición democrática en Argentina y en cómo se veía a los presos políticos y a los exiliados como potenciales, digamos, como rivales. Potenciales, no sé si rivales, pero generadores de caos, si se quiere, generadores de caos social. O perturbadores del orden, digamos. Perturbadores del orden, si se quiere, sí, por la seguidilla de golpes militares que venía sufriendo el país. Y te pregunto, digo, quizás es una pregunta muy amplia esta, pero ¿no tendrá que ver con las características de los países, de la sociedad, en cuanto puede haber una sociedad más integrada que otra? Pese a que aquí en Uruguay siempre se está planteando en los últimos años que Uruguay es una sociedad con exclusiones, con marginalidad, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, mira, a mí me cuesta pensar en términos como de culturas políticas, o sea, de pensar que una cultura es más integradora que otra, porque me parece que es como esencializar también ciertos procesos que pueden tener su explicación en el contexto histórico y político en el que se dieron en la resolución de estos conflictos, ¿no? Post-dictadura. A mí me parece que en el caso argentino, digamos, hay como un aprendizaje de parte del gobierno de Alfonsín, uno puede después discutir si está bien o mal, donde estaba claro que liberar a los presos políticos, por ejemplo, y recibir a los exiliados era abrirle la puerta al desorden otra vez, digo, pensando en la amnistía de Cámpora en el 73. Entonces, eso es un aprendizaje, digamos, que tiene el gobierno de Alfonsín, que bueno, decide no hacerlo, y de hecho no hay una ley de amnistía en Argentina como sí la hubo en Uruguay. No hay una ley que permite la liberación de los presos y el retorno irrestricto de todos los exiliados. Perfecto. Es muy interesante tu aporte, María Soledad, porque realmente en estos casos vale la pena esa mirada, digamos, de comparación en cuanto a ver procesos que son únicos, que tienen que ver con el país, con cada uno de los países, pero de última se trata de un cono sur que fue, digamos, con dictaduras bajo la doctrina de seguridad nacional, si se quiere, similar, pero claro, cada uno tuvo sus respuestas propias. Te doy las gracias, no sé si quieres redondear algo y por estar acá en La Máquina de Pensar.
No, por favor, yo te agradezco, les agradezco a ustedes por invitarme. Para mí es muy importante también poder compartir algunas de las cosas que estamos pensando desde el ámbito académico, porque tuve la oportunidad de participar en un congreso en Uruguay hace 2 años y me llamó la atención la necesidad de hablar, de dar testimonios sobre la experiencia del exilio. Me parece un aporte enorme lo que están haciendo, así que apoyo desde acá y acompaño. Dale, che, un abrazo, grande. Un abrazo, hasta luego.